Muy bien, queridos amigos, vamos a primeramente presentarnos. El curso es de modelamiento y simulación ambiental. El tema que nosotros hemos elegido para el desarrollo de este trabajo pues es la vulnerabilidad del glaciar Apolobamba. Ya esto que queda en la región de Puno, Perú. El docente que nos va a guiar, que nos está enseñando en este curso, en esta área, pues es el ingeniero Remy Daniel Díaz Aguilar. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Jonathan Pinto Cabopanza, Marlene Pilar Atazajara y Alicia Puma Manchaca. Muy bien, prosiguiendo, vamos a continuar con la parte introductoria. Continuando en caso de la introducción tenemos, según el último inventario nacional de glaciares realizado por la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, se ha dicho que se ha perdido un alrededor de 42.64% de superficie glaciar a nivel nacional en la región de Puno, que se encuentra el glaciar de Apolobamba, que muestra un total de 45.13% de pérdida respecto al área registrada en 1970 al 2009. Y por otro lado tenemos que, según el MINAM, el cambio climático afecta directamente a los glaciares del Perú, pues esta pérdida implica un aumento de las lagunas de origen glacial, lo que representa un riesgo para las partes bajas de las cuencas. Pues la IPCC define la vulnerabilidad por la comprensión o predisposición a ser afectado negativamente, ¿no? Y pues lo cual nos da a entender como la sensibilidad o susceptibilidad del daño y falta de capacidad de respuesta y adaptación. Pues, ¿qué es lo que nos quiere decir, no? Que es un sistema será más vulnerable a medida de mayor sea el grado de afectación por estímulos climáticos, y pues que al mismo tiempo no tenga la capacidad de adaptación. Pues he estado mencionando también acerca del IPCC. ¿Qué es el IPCC? El IPCC es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que pues es un órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, en donde fue establecido en el año 1988 por la Organización Meteorológica Mundial, que es la OMM, ¿no? Y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para lo cual nos da esa facilidad a todas las instancias normativas evaluadas periódicas sobre la base científica del cambio climático, en donde sus repercusiones y futuros riesgos, en donde también existen para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos, ¿no? En donde nuestro trabajo tiene como objetivo evaluar de manera integral el nivel de vulnerabilidad del glaciar de Apolobamba al cambio climático. Continuando, pasamos a los materiales y métodos. Dentro de esto tenemos los datos y las fuentes. En la investigación se utilizaron los modelos digitales de elevación, que es el DEM, asimismo de los datos derivados, así como también los datos meteorológicos y los datos del glaciar. Y también tenemos el DEM y los datos derivados. En la resolución de estos datos tenemos que es de 1 kilómetro por 1 kilómetro, de los cuales obtendremos la pendiente, el aspecto y la elevación. Tenemos también los datos de simulación y la observación meteorológica, en lo cual para los datos de temperatura media anual se obtendrá de la plataforma WorldClim entre los periodos de 1970 al 2018. Esto será necesario realizar una simulación de temperatura para los años 2030 y 2050 en base al escenario IPCC, con la ayuda del modelo climático regional, el cual es de alta resolución. Asimismo, esto será necesario correr un modelo animado global BCC CSM1.1, el cual también se usará para analizar el cambio climático en la meseta del Collao.
Asimismo, tenemos los datos del glaciar Apolobamba. Para la obtención de estos datos de glaciar se realizó una investigación exhaustiva entre los años 1970 y 1980, donde se obtendrá el porcentaje del área de pérdida de glaciar, el cual se calculará usando la siguiente fórmula que se muestra: S2 menos S1, todo esto entre S1 por el 100%. Los métodos de procesamiento de datos meteorológicos. Tenemos el cálculo de sombreado. Para realizar este cálculo usamos la siguiente fórmula que se muestra: K sub i es igual a n minúscula sub i sobre n mayúscula sub i, donde K sub i es el sombreado dentro de i en kilómetros y n sub i es el número de la cuadrícula, donde la diferencia entre la elevación del nivel del mar y la altura del punto central es mayor que r, dentro de un área cuadrada sujeto al punto central y 1 kilómetro de apotema. Además de los métodos mencionados anteriormente, todos los datos fueron proyectados utilizando el software ArcGIS. Los principios e indicadores de evaluación. Como se muestra, tenemos la construcción de un sistema de índices de evaluación para la vulnerabilidad de glaciar Apolobamba. Como se muestra en el recuadro, tenemos la capa objetiva, la capa estándar, capa de elementos, la capa indicadora y las unidades. Lo cual tenemos la capa indicadora, como se muestra, la pendiente de acuerdo a la capa de elementos, de la topografía, de la exposición y lo principal, que es la vulnerabilidad, como se muestra en el cuadro, la pendiente, el aspecto, el sombreado, la elevación y así como todas las capas indicadoras. Asimismo tenemos el modelo de evaluación, en el cual este es un tema clave para construir una elevación de vulnerabilidad, que es para determinar cómo convertir diferentes tipos de información, obteniendo muchas fuentes diferentes en un integrado índice de vulnerabilidad, como se muestra la fórmula para la ecuación de SPSA, como se muestra la siguiente fórmula. Muy bien, vamos a continuar ahora con los resultados. En caso de los resultados, pues lo que nosotros tenemos es un cuadro, ¿no?, que nos habíamos planteado al inicio. Este cuadro nosotros lo hemos sacado de una investigación que se hizo en el glaciar de China por Yang Bi. Él entrenó en ese estudio de los glaciares también que hicieron de vulnerabilidad, usó este cuadro. Entonces, este cuadro nosotros también lo hemos usado en base a su metodología. También nosotros hemos realizado nuestra investigación. Lo que nosotros hemos hallado ahora en nuestra investigación es, por ejemplo, que hay un nivel de vulnerabilidad potencial distribuido principalmente en las partes medias de todo el glaciar de Apolobamba, donde el área del glaciar es mayor. En lo que es en ligero, tenemos una distribución principalmente en las zonas intermedias del glaciar, o sea, entre la parte media y la parte externa, ¿no?, de un glaciar. Y nos referimos externo a lo que son los bordes del glaciar o los cuerpos de hielo que hay en esta área, ¿no? Tenemos el nivel medio, que hemos encontrado que hay una distribución principalmente en aquellas zonas que son cercanas a los bordes. No necesariamente son los bordes, pero sí son muy cercanos. Hemos encontrado que el nivel de vulnerabilidad pesado, en su mayor parte, hay una distribución principal en los bordes del glaciar, pero hay un nivel de vulnerabilidad que es muy pesado y se está distribuido principalmente en los bordes de la mayoría de los glaciares y aquellos glaciares que están dispersos, o sea, que no están juntos tal vez a un cuerpo grande de hielo, sino que están dispersados. Es por eso que hemos encontrado justamente, hemos hecho este mapa. Bueno, se ha realizado mediante el proceso de modelamiento del PCA. Se ha encontrado justamente, ¿no?, esto. Por ejemplo, nosotros hemos tomado, como ya lo había mencionado, solamente el glaciar de Apolobamba, de la cordillera de Apolobamba, y la parte o el sector que pertenece a Perú, pero no hemos tomado la parte de Bolivia. Entonces, como podemos ver ahora, vamos a acercarnos un poco.
Por ejemplo, en esta parte que pertenece a la zona de Ananea, al sector de Ananea, pues podemos ver que el cuerpo del glaciar, como está alejado de los demás cuerpos, es más vulnerable. Este mapa que acabamos de apreciar de la figura número 1, pues es justamente de la década de 1970 al año 2000, ¿no? Es aquella proyección que ha pasado. Entonces podemos ver, por ejemplo, que ha habido una disminución de área y sobre todo el área ha sido afectado, ¿no?, por el cambio climático. Como podemos ver también justamente en el sector de la mina Rinconada, también no ha habido el nivel de vulnerabilidad ha afectado durante ese tiempo, pero no ha sido demasiado, no ha sido con mucho incremento en lo que es el nivel de vulnerabilidad, pero en otros sectores sí, ¿no? Por ejemplo en este sector de aquí. Entonces es por eso que nosotros, en base a esta información, pues nos hemos hecho, ¿no?, una proyección para los años 2030 y 2060. Hemos evaluado cada 30 años. Por ejemplo, en la parte de aquí, en la parte de Bolivia, por ejemplo, vemos, ¿no?, que el cuerpo del glaciar es un poco más grande, el área es mucho más grande, por lo que no es muy vulnerable, no tiene su nivel de vulnerabilidad es baja, ya podría ser potencial y hasta ligero, ¿no? Entonces, justamente podemos ver, ¿no?, qué partes, qué sectores son los que han sido vulnerables durante esa década. Por ejemplo, nosotros hemos hallado en este mapa los sectores de glaciares de 1970 al 2000, donde la distribución del área es notorio, ya, y que el nivel de vulnerabilidad es muy pesado, se presenta en su mayoría solamente en los bordes del glaciar y también en totalidad en aquellos cuerpos de hielo que se encuentran muy dispersos. Por ejemplo, los sectores que fueron más afectados por el cambio climático y tienen un nivel de vulnerabilidad muy pesado son el sector de Nacaria, el sector de Callejón, el sector de Nanea, Rinconada, Callejón, Villacota, Chacamaca, Licopauchenta. Estos son los sectores que tienen un nivel de potencial, son aquellos que tienen, ¿no?, y que representan un cuerpo de glaciar grande, como es, por ejemplo, en caso del sector de Soropata, justamente la parte que estamos viendo de aquí, es ese sector que no ha sido muy afectado por el cambio climático. Y también en caso del sector de la Rinconada, presenta un área muy reducida, ¿no?, del nivel potencial, o sea, el nivel bajo, ¿no? El nivel bajo solamente representa poca área. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que hemos hecho el modelamiento para esta proyección del año 2030. En esta parte, pues nosotros hemos visto que sí, ¿no?, que el nivel de vulnerabilidad ha aumentado, sobre todo en los bordes de los glaciares. Y los sectores que más han sido afectados en este caso con un nivel muy pesado respecto al cambio climático son los sectores nuevamente, ¿no?, de Nacaria, Callejón, Nanea, Rinconada, Callejón, Villacota. Ahora se ha aumentado para el año 2030 el sector de Chamaca, Licopauchenta y Ritiupsmasca y Sayuco. Y justamente estos son los sectores que tienen un nivel, ¿no?, un nivel alto de vulnerabilidad, que es muy pesado, que son mayores incluso, ¿no?, en ciertos puntos, mayores que son pesados y muy pesados, ¿no?, mayores de 7. Por ejemplo, los sectores que tienen un nivel de potencial son los que pertenecen al sector Soropata. Ahí es donde no hay, vamos a ver, no hay mucho, el nivel de vulnerabilidad no se incrementa. Por ejemplo, esta proyección, como podemos ver, no hay un incremento notorio de lo que es el nivel de vulnerabilidad, pero sí algunos sectores han sido afectados directamente. Por ejemplo, en el sector de Rinconada y Ananea ya es muy bajo lo que las áreas de un nivel potencial. Esto quiere decir que el nivel de vulnerabilidad ha aumentado en este sector, a diferencia, por ejemplo, de otros sectores que incluso ya no están totalmente muy pesados,
sobre todo la parte de aquí, justamente esa es la parte de Nacaria, pues ese sector ha sido muy afectado, ¿no?, por la vulnerabilidad para el año 2060. Entonces podemos ver justamente eso, ¿no? No, tampoco se ha habido un incremento demasiado, ¿no? El sector que más ha sido tal vez en este caso afectado es el sector de la Rinconada, ¿no?, que tiene su nivel de vulnerabilidad y también de NANEA es de medio a muy pesado. Entonces podemos ver justamente eso, ¿no?, en nuestros gráficos que acabamos de mostrar. Ahora, muy bien, en caso de conclusiones, pasando a las conclusiones, podemos concluir que en la presente investigación se concluye que el glaciar Apolobamba es muy vulnerable al cambio climático durante el periodo de la década 2030, a diferencia del periodo 2060. Uno de los factores que ha influido directamente en este resultado es justamente que los cuerpos de hielo están muy dispersos y no están muy juntos, ¿no?, al área principal del glaciar. Ahora, cabe resaltar que la variación de la precipitación y el incremento de la temperatura son factores claves que afectan directamente al nivel de vulnerabilidad, ya que se puede apreciar la disminución de las áreas en todos los cuerpos del glaciar.